el cómo aprenden y todo lo que hacemos en el homeschooling ha sido muy orgánico. Mamá, ¿por qué las mariposas vuelan? ¿O cuántos tipos de mariposas tenemos? La chiquita el otro día nos preguntó de dónde viene la lluvia y la grande le contestó, es el ciclo del agua. ¿Cómo el ciclo del agua? Sí, entonces la grande le enseñó a la chiquita el ciclo del agua. Días después imprimí el ciclo del agua y le dije, vamos a colorearlo. Y me dice, sí, entonces se lo volvió a explicar. Días después llueve. Ajá. Y me dice, ¡oh, mamá, mira el ciclo del agua, está trabajando! Adriana tiene 7 años educando a sus hijas en el hogar, término mejor conocido en inglés como homeschooling. En este episodio nos da algunos tips en época de pandemia. Adriana, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Voy a hacer una pequeña introducción de tu persona. Naciste en Chihuahua, donde realizaste todos tus estudios profesionales. Posteriormente te fuiste a trabajar a Mazatlán, Sinaloa, donde conociste a tu esposo y ya te fuiste. ¿Te gustaría presentarte y platicarnos un poquito de cómo fue tu vida después de irte de México a Estados Unidos? Primero, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Adriana Vaca, nací en Chihuahua. Todos mis estudios los realicé en Chihuahua, estudié Relaciones Internacionales. Cuando me gradué de Relaciones Internacionales, yo siempre quise vivir en la playa y me fui a Mazatlán. Encontré trabajo y ahí me topé a mi esposo, el ahora mi esposo, y de ahí me fui. Él en ese entonces vivía en Colorado y me fui a vivir a Colorado. Ay, qué bien. Oye, y fue como años después que empezaste la aventura, ahora sí como ya integrando a alguien más a tu familia de que te embarazaste. ¿Cómo fue el proceso de que ya decidiste tener hijos y comenzó la etapa de que ella iniciara la escuela? ¿Cómo decidiste el tema ya de homeschooling? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Fue desde antes de que naciera o fue cuando ya nació que dijiste, me gusta el tema de homeschooling y lo voy a hacer? Nosotros teníamos 2 años de casados cuando decidimos ser papás, porque para mí ser papá era una responsabilidad muy grande. Como yo ayudé mucho a mis papás a hacerme cargo de mis hermanos, yo ya tenía cierto entendimiento de lo que era tener hijos. Y no quería tenerlos hasta que los dos estuviéramos muy seguros de todo el tiempo, dinero y atención. Y tu vida cambia totalmente. Yo no quise tener hijos hasta que los dos estuviéramos muy seguros de lo que queríamos. Y fue 2 años después de que nos casamos y lo planeamos. Perdimos nuestro primer bebé. También es algo que tiene que ver mucho con nuestra decisión del homeschooling. Y fue algo muy doloroso para nosotros, fue un trauma que tuvimos que pasar los dos. Piensas que solamente te pasa a ti y que tú de alguna forma eres la culpable o estás dañada, hasta que empiezo a ir con el doctor y me dice, esto es más común de lo que pensamos. Y yo, pero es que a mí nadie me dice, ¿cómo yo no sé estas cosas? Y me dice, es que no hablamos de eso. Entonces, ya es cuando empiezo a leer, empiezo a platicar más con ella y empiezo a darme cuenta de que muchas pasamos por eso. Y platicarlo con otras mujeres y platicarlo con la doctora y darme cuenta de que también amigas mías habían pasado por el mismo dolor. No se normaliza, pero tu carga se hace más ligera. Total, pasamos ese trauma, nos sentimos preparados para la siguiente y es cuando quedo embarazada de mi primera niña que ahorita tiene 7 años, Lucy. Y yo en ese entonces, yo estaba trabajando y el plan era a los 3 meses de mi, ¿cómo se dice? Permiso. De maternidad. De maternidad, a los 3 meses regresar a mi trabajo. Cuando Lucy nace, Lucy es una persona muy física, es muy hiperactiva y tiene mucha energía y lo vimos desde el primer día. Lucy lloraba incesantemente, era una niña que lloraba todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahora ya sé, estudiando cómo aprenden los niños y el desarrollo de los niños, sé que Lucy era un niño con altas necesidades de atención.
No había ningún problema con ella, no estaba enferma, no tenía reflujo, no tenía nada. Ajá. Nada más quería estar con su mamá o con su papá. Y en ese entonces, pues mi esposo trabajaba todo el día y la única ahí era yo. Ajá. Lucy no lloraba, era en mi pecho, aquí, todo el día. Cuando me hablan de mi trabajo y que ya se pasaron los 3 meses Ujú. y hago mi tour por guarderías, Ujú. me doy cuenta de que, pues no hay guardería que los cargue todo el día. Y es cuando regreso a la casa y le platico a mi esposo y le digo, es que Ujú. no encuentro. Él, desde que yo estaba embarazada, me decía, es que no vas a regresar a trabajar. Y yo, ya o sea, ¿cómo se te ocurre? Y me dice, es que no te lo estoy diciendo en una forma machista o que yo quiera decir por ti, pero dice, ¿no te parece más adecuado que te quedes en la casa con el bebé? Y yo, pero es que para eso hay guarderías. Me dice, Ajá. va a ser una decisión que vamos a tener que tomar los dos, igual cambiamos, tú trabajas medio tiempo, yo trabajo medio tiempo, y bueno, le dije, ok. Cuando voy a hacer el tour por las guarderías, sí empiezo a preguntarme la necesidad de la guardería. Otro punto muy importante es que yo iba a trabajar todo el mes para ir a entregar mi cheque a la guardería. Entonces yo también decía, no sale, las matemáticas no salen. Ajá. Y es cuando me empecé a preguntar si era viable que yo me quedara. Y yo decía, claro, es que tengo que estarme con ella. Es que ella me está dando una señal de que ella me necesita. Ujú. Tiene esta necesidad de mí, ¿por qué ponerla en ese trauma? Y es cuando decidí quedarme en la casa. Es cuando empiezo a ver cómo va a ser mi día, porque yo ya estaba cansada de estar en la casa, yo ya quería pues salir, ¿no? Ujú. ¿Cómo voy a hacer esto? Y es cuando empiezo a investigar, ¿qué hacen otras mamás? ¿Qué hace una mamá que se queda en la casa todo el día? ¿No? Ujú. Y es cuando encuentro la palabra así en el internet buscando homeschooling. Ajá. Y empiezo a leer y a leer mucho, empiezo a investigar, empiezo a organizar mis días conforme a las necesidades de Lucy, porque siempre Lucy lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y a planear mi día y organizarme, la limpieza de la casa, la comida. Mi esposo siempre ha ayudado mucho, siempre ha ayudado mucho. Pero también a mí se me hacía mucho después de que él llegaba, trabajaba todo el día y llegar todavía a ayudarme. Entonces tuvo que haber mucha organización ahí de pareja y total, pero lo logramos. Y así empecé. En el homeschooling ya hice los primeros años, pues leerle mucho, jugar con ella mucho, cargarla mucho, me compré cangureras donde te la pones, ¿no? Porque tenía algún punto del día tenía que hacer algo con mis manos o cocinar, o lo que sea, y ella estaba ahí enseguida de mí siempre. Ujú. Yo siempre dije, con uno tenemos suficiente. Ujú. Y mi esposo fue el que me convenció porque dice, es que es importante que ella tenga compañía porque cuando tú y yo ya no estemos, que se tengan los dos, no sabíamos que iba a ser niña, pero que se tengan las dos. Y poco a poco me fue convenciendo y es cuando dijimos, ok, cuando Lucy tiene 2 años y Zoe tiene 3 meses, una una clienta de mi marido nos dice que es maestra jubilada de música y que tiene unas clasecitas para niños que están educados en la casa y tiene un grupo musical que si queremos llevar a Lucy. Y a Lucy le gustaba mucho, siempre le ha gustado mucho la música. Yo dije, ¿y así de chiquita, de 2 años? Me dice, sí, claro, así de chiquita, de 2 años. Yo todavía batallaba mucho con Lucy porque tenía mucha energía, no se cansaba y hasta ahorita no cansa. Y salta todo el tiempo. Yo ya la llevaba al pediatra para que la diagnosticaran por hiperactividad. Ajá. Gracias a Dios el pediatra que tenemos me dijo, es que ahora nos gusta diagnosticar hiperactividad, pero muchos de estos niños lo único que necesitan es jugar y cansarse y explorar el mundo con su cuerpo. Es la forma en que ellos aprenden. Entonces me dice, no estoy seguro si ella tiene hiperactividad o no, pero mi consejo es que
busques actividades, que busques clases, que busques cosas en cómo gastar esa energía. Más o menos para el mismo tiempo encontramos ese grupo de esta maestra jubilada que le daba clases de música y vamos todos los miércoles. En esa clase era para puros niños que están educados en casa, de todas las edades. Y ahí empiezo a hacer amistades con otras mamás. Una de esas mamás me dice, ¿has escuchado? Porque le empiezo a platicar cómo ha sido mi experiencia con Lucy y cómo Lucy es una persona incansable. Y me dice, ¿has escuchado de la Escuelita del Bosque? Y yo, no, ¿cuál es la Escuelita del Bosque? Es una escuelita, es como un kinder en donde lo fundó una mamá para su niño. Es una escuelita donde se hace todo al aire libre. Es un kinder donde hacemos todo al aire libre. Ok, qué padre. Ajá. Y le dije, ¿cómo? Sí, los tienen afuera, en el río, hacen hiking, ¿no? Se los llevan a caminar, estudian las plantas, estudian los tipos de árboles y hacen todo lo que te imagines que hacen en un kinder, lo hacemos afuera en el bosque. Y yo, pues está perfecto para Lucy. Y al siguiente día que me dijo, fui, investigué y me dijeron, no, pues puedes empezar cuando quieras. Pero a mí se me hacía mucho dejar a mi niña de 2 años, de 9 a 12 o de 9 a 1. Y sobre todo en un país que no es mío, ¿verdad? Sí. Y que la cultura es diferente. Y entonces le digo a la maestra, lo único que me hace ruido es dejarla tan chiquita. Y yo, muy honesta, le dije, me da miedo. Me dice, tenemos un programa donde los papás vienen. Y yo, ¡oh! Perfecto, ya está, ¿dónde le firmo? Y así empezamos. Y el programa era 2 veces a la semana, de 9 a 1, íbamos a la escuelita. Y me acuerdo cargar a Zoe en mi cangurera, en mi fular, creo que le dicen en español. Y Lucy corriendo, saltando, aprendiendo. Y ahí hay una maestra, que más que maestra es una guía. Y vamos con otros niños y están las mamás de otros niños. Y así fue como empezamos el homeschooling. Ahí aprendí que hay diferentes tipos de homeschooling. Aprendí que hay muchas metodologías, aprendí que hay muchos tipos de plan de estudio, si quieres seguir un plan de estudio, si no quieres seguir un plan de estudio, y lo aprendí en conversaciones con mamás y luego ya en mi casa yo en la computadora investigando lo más posible sobre el tema. Pero así fue como decidimos. Contestando a tu pregunta, así fue como se decidió. Fue en general la personalidad de Lucy y el no poder pagar, o no que no pudiéramos pagar, pero nos salía lo mismo, ¿no? Sí. Y que yo tenía esta necesidad de tener esta conexión con mis hijas. Yo no me quería perder detalle, ¿no? Yo no me quería perder los pequeños momentos en donde descubre una florecita, sobre todo cuando están chiquitos, ¿no? Flor, o le encantan las ranas, ¿no? Mamá, traje una rana. Para mí es me encanta, ¿no? Y me llenan de alegría. Y así fue como empezamos. Sí, es que los primeros 5 años de los niños son los formativos y realmente estás moldeando un adulto. Entonces, qué padre que tú tienes la oportunidad de acompañar a tus hijas en esa etapa. ¿Cuántos años tienen ahorita tus niñas? Lucy tiene 7, va a cumplir 7 en el 30 de octubre y Zoe tiene 4. Ok. Oye, y ahorita nos platicabas que hay distintas escuelas. No sé si te gustaría platicarnos brevemente como qué descubriste, de qué escuelas existen y cuáles son las que llevan tus hijas. Hay gente que dice que hay 5, hay gente que dice que hay 8, 7, hasta 10. Según yo son 9, de las cuales puedes escoger. Y las que nosotros seguimos son unschooling, que en México le llaman aquí lo apunté, desescolarización. Y el método ecléctico y tantito de Waldorf.
Seguimos las 3 porque, como tú dices, de los 0 a los 7 años, yo lo pondría a los 7 años, es cuando un niño aprende cómo desarrollarse en el mundo y aprende a cómo aprender y se desarrolla su sentido de cómo amar y cómo ser amado. Y de los 0 a los 7 años es muy, muy importante el desarrollo del niño. Y por eso hay muchos estudios sobre desarrollo del niño. Y cada etapa, hay muchos estudios científicos que te dicen por qué es lo que hacen y cómo aprenden y cómo guiarlos y cómo enseñarles. Yo me decidí por esas 3, que desescolarización es muy basada en el niño. El niño aprende cuando quiere, como quiere y lo que quiere. A comparación de un niño que va a la escuela y el plan de estudios está diseñado por alguien más le dice cómo aprender y alguien más le dice qué aprender. Y yo, por la misma personalidad de mis hijas, sobre todo la mayor, me decidí por el unschooling. Ella es la guía. Ella me va diciendo que quiere aprender, yo solamente estoy ahí como facilitador. Por ejemplo. Qué abierto. Muy abierto, no la ando persiguiendo. El desarrollo del ser humano va evolucionando desde los 0 hasta los 7 años y ellos van teniendo este interés por el mundo. Natural, no lo tienes como aprendieron a caminar, como aprendieron a ir al baño, como aprenden a hablar, es como aprenden matemáticas, español, geografía, pero ellos desarrollan ese interés por sí solos. Como padre, necesita ser solamente el facilitador. Por ejemplo, Lucy, cuando empezó a los 2 años a ir a esa escuela, Lucy no se sabía los colores. Y yo en la casa batallaba mucho. Lucy, ¿cuál es este color? Verde. No, Lucy, es rojo. Y me estresaba porque, Lucy, ¿cuál es el color? Morado. No, es amarillo. Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a enseñar otras cosas cuando no estaba viendo resultados? Empezamos a ir a la escuelita del bosque y lo primero que ella notó, me acuerdo muy bien, fueron las flores. Y me dice, mamá, mira la flor amarilla. Y yo, ¡oh! Sí se saben los colores. Y yo, sí. Entonces ya entendí que que tenía que ser más orgánico, que la tenía que dejar ser y que ella iba a seguir ella me iba a dar la pauta para yo entender lo que ella quería aprender. Y esa escuelita está muy centrada en las emociones también. Por ejemplo, cuando 2 niños se empezaban a pelear, no eran gritos o, hey, no le hagas eso, la maestra iba y le decía, ok, Juanito, ¿qué está pasando? Es que ella te pegó. Lucy, ¿qué pasó? ¿Por qué le pegaste? Es que él no me estaba escuchando. Ok, vamos a sentarnos. A ver, Juanito, dice Lucy que tú no... Pues es que estoy ocupado. Ok. Entonces hay que expresar a Lucy que estás ocupado. Dile, pues estoy ocupado. Entonces, Lucy se le queda viendo. Estoy ocupado, Lucy. Entonces ahí se genera, para mí, verlo me impresionaba mucho porque era resolver el conflicto ahí y enseñarles a cómo relacionarse con la otra persona. No decirles, no imponerles. Deja de pegarle. No, era, ¿por qué le estás pegando? ¿Tú crees que es lo correcto? Y todos los niños, los niños vienen con el sentido de moral, sí saben lo que está bien, lo que está mal. Muchas veces me ha pasado, pero ¿por qué? Ya cuando empiezas a investigar y preguntarles, pero ¿por qué estás haciendo eso? La respuesta nunca es que lo quise hacer o le pegué por hacerle daño, o siempre es por una falta de comunicación, porque claro, no tienen las herramientas todavía. Entonces a mí como mamá, yo dije, ay, qué buena onda, o sea, solamente estoy ahí como mediador, no es una figura dictatorial en donde tú dices, lo haces así porque yo digo. Como muy de la mamá mexicana, ¿no?
Y mucho tiene que ver la forma en que yo fui criada y cómo no quería pasarlo a mis hijas, ¿no? Cómo Sí. quería hacer algo diferente y tener una relación, una conexión con mis hijas más, no quiero decir que amigas porque sí soy mamá, o sea, al final del día sí hay ocasiones en las que les digo, es hora de bañarnos y es hora de bañarnos, Ujú. pero también ellas tienen mucho poder de decisión en sus vidas, en su corta edad tienen mucha independencia y tienen mucho que decir. Sí, muy padre, muy padre. No sé si contesté la pregunta. Sí, esa es la primera escuela que utilizas y las otras dos, ¿cómo son? Es el unschooling, en donde el aprendizaje va dirigido por ellas. Ellas dicen cuándo lo aprenden y qué aprenden. El Ujú. Waldorf, el Waldorf es el donde manejan las emociones. Ok. ¿Sí? Aprenden de sí mismos y aprenden a conocerse bien. Yo eso lo aprendí muy, muy tarde en mi vida. Por eso también quería desde muy chiquitas enseñarles. Enojarse está bien, decir lo que Ujú. no te parece está bien, am, pero hay modos y hay cosas que uno no debe hacer. Por ejemplo, cuando te enojas, no hay que pegar, pero enojarse está bien y toma tu tiempo necesario para digerirlo y para pensarlo y para ver cómo lo vas a solucionar. El enojarse, el sentimiento de enojarse no está mal. Ujú. También quería enseñarles, y es como maneja Waldorf las emociones, en que la idea de vivir para ser felices es como ridícula porque en la vida vas a experimentar todos los sentimientos. Y cómo Ok. lidiamos con esos sentimientos es la vida. Entonces no quería enseñarles, vas a hacer esto para ser feliz, vas a hacer esto para siempre estar contenta. Y una mujer siempre debe estar feliz y siempre debe estar contenta y siempre debe estar sonriente. No, hay muchos, hay muchas emociones, hay muchos sentimientos y cómo lidiamos con esos sentimientos y esas emociones es lo que nos hace diferentes. Ajá. Ese es el método Waldorf, el estar muy, muy en conexión con tus emociones y con tus sentimientos. Y el Ujú. otro, el ecléctico, el que es como una suma de todos, es el que yo, el unschooling no sigue un plan de estudios, es siempre lo que las niñas quieran aprender. Pero sí hay situaciones en donde yo sí escogí un plan de estudios, sí lo compré y sí seguimos una guía, a veces, no siempre. Y sí tenemos temporadas en donde sí me dicen, ¿y ahora qué vamos a aprender? Y sí yo soy la que decido. Ok. Y por eso seguimos como un mix de los tres. Ok. Y precisamente esa era una de las preguntas que te iba a hacer de cómo era el sistema, o sea, por ejemplo, en cuanto a evaluaciones o cómo sabes si va cambiando, subiendo ya de nivel o, por ejemplo, si un día ya no puedes hacer homeschooling y la tienes que meter al sistema, cómo saber, o sea, o cómo probar ante el gobierno que fue subiendo de niveles, o sea, hay un sistema donde tú tienes que mandar como evaluaciones o cómo es eso. Aquí en Estados Unidos es diferente en cada país. Ujú. En Estados Unidos es diferente en cada estado. Se regula por estado. Por ejemplo, en Ok. Colorado, cada año, por ley, desde que tienen 7, tienes Ajá. que avisar al distrito escolar que estás haciendo el homeschooling y Ajá. cada año los llevas al Departamento de Educación a presentar exámenes. Ok. Ajá. Y ahí van por año. Cada año tú tienes que llevar a tus niños a presentar exámenes y a mandar la carta donde dice estoy haciendo homeschooling. Pero, por ejemplo, aquí en Texas uh, um, no, hay, no hay mucha regulación. Tú dices que estás haciendo el homeschooling y se acabó, nadie se mete contigo, nadie te dice nada, no tienes que hacer exámenes. Nada. Ok. Texas es muy, no hay regulación aquí en Texas. Pero, por ejemplo, en Nueva York es casi ilegal.
tienes que comprobar muchas cosas, te visita alguien de atención o, ¿cómo se llama esta? Como de soporte a niños, algo así. Ajá, sí, ajá. Y te visitan muy seguido y si algo no les gusta, te pueden demandar, te pueden quitar a tus hijos. Entonces, aquí depende de cada estado. Ok. Cuando nosotros vivimos en Colorado, yo estaba totalmente de acuerdo. Sí, las llevo cada año, perfecto. Y aquí en Texas, pues nos gusta también el sistema de que no hay nadie que lo regule y no tenemos que avisarle a nadie. Ok, pues Sí. yo creo como que por parte de como papás responsables es muy padre como el sistema que ustedes tienen, pero por otro lado también es un riesgo para la gente que no es responsable, ¿no? O sea, que dices, qué miedo los niños que están en manos de papás que no son responsables como ustedes. Es como que una cara de dos monedas. Sí, no sé, todavía no me ha tocado coincidir con alguna familia, porque ahorita ya conozco muchas familias que hacen lo mismo que nosotros, Ajá, y hasta ahorita no me ha tocado ninguna que yo diga, llegue a decir, "Ay, me preocupan, ¿no? O que diga ajá, yo, híjola. No, al contrario. Siempre ha sido muy satisfactorio ver a familias muy dedicadas con sus niños, ¿no? Muy, muy dedicadas. Y sobre tu pregunta de que si algún día las tengo que meter al sistema, aquí en Estados Unidos sería nada más ver la edad en la que están y en ese año entrarían. ok, Y hay muchos niños, hay muchos homeschoolers que a cierta edad les preguntan a los papás uh, y les dicen que quieren ir a la escuela. Nosotros sí ok. nos hemos planteado esa posibilidad de que algún día alguna de las dos nos diga, quiero probarlo. Y Ajá, yo, dentro de la libertad y dentro del que ellas me guían, yo ajá, diría que sí, te inscribo. O sea, claro que sí. Y en el desescolarización yo no pongo exámenes, yo no digo, ay, se sacó un 10 en esto, porque es más un estilo de vida. Y dentro del estilo de vida, yo no quiero que mis hijas aprendan a que si me traen un 10, bravo, ya eres mi hija. Pero no me traigas un 6 porque te vas a encontrar con este monstruo. O sea, no. ok, Mis hijas y aparte no pasa porque pues nunca han tenido un examen enfrente, no saben lo que decía la escuela. Um, el cómo aprenden y todo lo que hacemos en el homeschooling ha sido muy orgánico, ha sido ok, muy, mamá, ¿por qué las mariposas vuelan? ¿O cuántos tipos de mariposas tenemos? ¿O cómo puedo? La chiquita el otro día nos preguntó de dónde viene la lluvia y la grande le contestó, es el ciclo del agua. ¿Cómo el ciclo del agua? Sí, entonces la grande le enseñó a la chiquita el ciclo del agua. Días después, yo sí imprimí el ciclo del agua y le dije, ¿quieres ujú, colorearlo? Vamos a colorearlo. Y me dice, sí. Ya lo coloreamos y se lo volvió a explicar. Días después, llueve. ajá. Y me dice, mamá, mira, el ciclo del agua está trabajando. Entonces ha sido muy orgánico. Todas las matemáticas, un día mi niña de 7 también dijo, mamá, ¿cuánto es 1 más 1? Y yo, pues 1 más 1, ¿cuántos tengo? 2. Ajá. Me dice, y luego 4 más 4. Y yo no sé, encuentra 4 cosas y trae otras 4 diferentes y los contamos. Ok, y ya se fue. Y así empezó ella en las matemáticas, fue también muy orgánico. Y ahorita ya le pongo a hacer más con papel y lápiz los números y sí Ujú, hace trabajos en su cuaderno, pero no es lo primordial y no es mi meta, ¿no? Mi meta es que nunca pierdan este sentido por aprender. El aprender y preguntar es algo que todos lo traemos, pero que yo siento que en una escuela tradicional se pierde mucho porque estás a disposición del maestro, del sistema, del plan de estudios de ese año, del plan de estudios que no sé quién diseñó. Y a mí me gusta más que sea orgánico y que vaya saliendo lo que ellas
van preguntando, ¿no? Sí, claro. Sobre todo yo creo como que muchas veces, como tú pasaste por un sistema en México en el que dices, en ocasiones creo que es muy, muy cuadrado en el sentido de que tienes que estar memorizando en lugar de estar comprendiendo lo que realmente está pasando. Y al final del curso los niños ni siquiera se acuerdan lo que vieron porque lo memorizaron. No fue algo que procesaron, o sea, y algo que razonaron, ¿no? Ujú. A menos que hayan tenido con ellos a una mamá o a alguien que les estuviera explicando como más a detalle. Lo que a ellos les interesó o la Ajá, materia que más les gustó. sí, Pues yo claro. recuerdo las materias que más me gustaban, ¿no? Y las que no llegaba tarde y ahí estaba con mi cuadernito lista para aprender. Claro, porque era mi interés. Pero sí recuerdo materias en donde yo decía, y en la universidad también, yo decía, qué pérdida de tiempo, ¿no? Esa es otra gran razón por la que nosotros hacemos el homeschooling. Cuando tú metes a un niño en una escuela tradicional son 12 años. 12 años de su vida en donde convivió con las mismas personas, aprendió lo que alguien más quiso y aprendió no solamente académico, también aprendió, quiero pensar, buenos y malos hábitos. Ajá. Y, y nosotros también por eso hacemos el homeschooling, al tiempo que nos permite ser libres. Sí tenemos una rutina diaria, pero también es muy libre lo que hacemos ese día. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿A qué vamos a jugar? ¿Qué me van a ayudar a cocinar? ¿O vamos a limpiar aquí, a limpiar allá? Pero todo es muy orgánico, es hacer familia, el ambiente es muy... Me gusta decir que es de mucha paz y eso es lo que yo quería al tener una familia. Sí, Un claro. ambiente de nuestra casa se respire paz y podemos jugar y podemos hacer muchas cosas sin tener la presión de, córrele, levántate, desayuna y tu tarea, va a la escuela y luego en la tarde las tareas. Y te vuelves adicto a este tipo de vida y cuando eres adulto también tienes que tener un trabajo de 9 a 5 y ir a trabajar y decirle que sí al jefe. Y yo no quería lo mismo para mis hijas. Entiendo. Oye, y yo creo que si vemos a otras culturas, no sé, por ejemplo, la educación japonesa, que los primeros años de los niños en la escuela es muy abierto, o sea, no es tan parecido como el sistema mexicano o el sistema americano, Ujú. bueno, el escolarizado, es como muy abierto. Y yo creo que por otro lado, también a un mexicano le cuesta un poquito de trabajo entender por qué estás haciendo eso. Y yo me imagino que la parte mexicana que te conoce es como que, ¿por qué estás haciendo ese desorden, no? Pero por otro lado es como que dices, tú estás viviendo en otra cultura y yo, por ejemplo, no tengo hijos, pero digo, qué difícil es tener un hijo en una cultura como Estados Unidos, donde los niños viven un sistema bien diferente al que se vive en México, o sea, de que gran parte de lo que tienes que cuidarnos en la adolescencia es que, o como papá, yo pensaría, es muy grave. Es decir, no voy a dejar a mi hijo ir el 14 de febrero a la escuela porque quién sabe si vaya a haber una matanza. O quién sabe, o sea, porque es como un miedo que yo me imagino como papá, es bien grave. Pero por otro lado, algo que se me hace muy padre de lo que, todo lo que nos estás platicando, yo creo como que estás formando a un ser humano porque estás desarrollando la parte emocional, que esa casi no se trabaja raramente bueno, en el sistema mexicano, en el público, no es algo en lo que se trabaje. Y al final del día, en realidad, lo que quieres es formar un ciudadano de bien. Y Ajá. realmente lo que tú estás haciendo con tu sistema se me hace muy padre porque es lo que estás cuidando, sus emociones y también como la parte intelectual. Y Sí. se me hace súper interesante en sí todo el sistema. Y por otro lado, me viene a la mente, por ejemplo, los monjes tibetanos o las meditaciones zen que hacen o las meditaciones que se hacen en movimiento. Muchas veces las actividades que ponen es, por ejemplo, el tema de la limpieza, o sea, meditan a través de la limpieza. Entonces, el hecho de que tú les estés enseñando también de que se tienen que involucrar con ese tipo de actividades es una formación que tal vez a nosotros como mexicanos nos cuesta trabajo entender el código, de Ajá. decir, en México tienes a alguien que está limpiando, tú no eres Ujú. parte de. Y si lo ves con el sistema japonés, también a los niños se les pone a involucrarse en el tema de la limpieza.
Pues en México hay una escuela también en Cuernavaca. Yo sí pondré a mis hijas en esa escuela. Es una escuela totalmente dirigida al método Ujú. Waldorf. Y es muy padre. Y también van al bosque y hacen todo como muy orgánico y no les dicen, no hay un plan de estudios, más bien hay facilitadores y van aprendiendo conforme ellos van teniendo estas necesidades. Mi más grande sueño es abrir una escuela en Chihuahua de este tipo, pero bueno, ojalá algún día pase. Pero sí, nos cuesta mucho trabajo cuando mis dos papás son maestros y nos Ujú. cuesta mucho trabajo entender la idea, ¿no? O me han llegado a preguntar, ¿pero por qué? ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué la necesidad de tenerlos en la casa todo el día? Eh, y no sé, mi respuesta siempre fue, porque puedo, porque, porque tenía yo siempre quise ser mamá y se presentó la oportunidad y mi hija cuando nació tenía estas necesidades y la vida me puso ahí, me puso la opción y estoy muy, muy agradecida y no puedo ver atrás, o sea, es lo mejor que nos ha pasado como familia. Pero bueno, eventualmente van a tener que ir, ¿no? Ya cuando quieran, no sé. Claro que quiero que vayan a la universidad, pero también si me llegan a decir, no, mamá, quiero ser carpintero, quiero ser electricista, quiero algo que no necesite universidad, también voy a decir, no es mi meta es que sepas dirigirte bien moralmente, espiritualmente, y mi meta no es, ay, mi hija es doctor, o no, esa no es mi meta ni como familia ni como mamá. Quiero que seas un ser de bien para ti y para los demás. Pero sí, en México nos cuesta mucho trabajo entender la idea de por qué meterme en ese problema, ¿no? Sí. Nos cuesta mucho trabajo entender también que si no estás sentado enfrente de un pizarrón, no aprendes. Ujú. Y no es cierto. Aprendes todo el día y más los niños chiquitos. Me acuerdo mucho porque cuando empecé todo esto yo leía mucho, investigaba mucho y encontré un TED Talk donde decían que tus hijos son tu espejo Ajá. y ellos están aprendiendo hasta cuando no hablas. Y Sí. sí, y sí aprenden de uno todo. Y lo veo cuando de repente cómo se dirigen con otros o cómo empiezan a llevar la vida. Y a veces sí me encuentro como que, ay, sí dije eso, o sí, palabra. ¿De dónde sacó esa palabra? Pues claro, yo la uso. O, cosas que también dicen que cuando crías, todos tus traumas de la infancia vuelven a salir. Entonces también ser padre ha sido como la mejor terapia que me ha pasado, ¿no? Porque me he enfrentado también a retos en donde me he tenido que analizar yo como persona y decir, esto no funciona, no Sí. funciona, y no les enseñes. Y es cuando también te das cuenta no repetir patrones. Sí, Por ejemplo, claro. ¿como qué? Como el gritar. Ujú. Yo no sé si es el acento norteño o si es que mi mamá era maestra y para llamar nuestra atención siempre usaba un tono fuerte. Ujú. Pero claro, en defensa de mi mamá lidiaba con 35 niños todo el día, ¿no? Ya cuando llegaba a la casa, te sientas porque te sientan. Y, y mis hijas no les gusta. Y mis hijas me lo dicen. Me dicen, es que no me grites. O el otro día están jugando algo las dos, pero yo ya me estaba desesperando porque no me estaba escuchando. Ajá. Y me acerqué y me bajé a su nivel y niñas, empecé a platicar con niñas, pero la chiquita sí vio que mi tono de voz ya no era amigable, que ya me estaba enojando y me dice, me agarra los hombros, mamá, respira, mamá. Ahorita te tienes que dar cuenta que estás enojada. Entonces respira, que se te pase. Bueno, pues no respiré, me solté riendo, ¿no? Ajá. Todo el proceso me reí, pero aparte me sentí muy orgullosa. Yo dije, bueno, vamos bien, vamos bien.
Sí, claro. Oye, y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los pros y los cons de hacer homeschooling? Fíjate que yo no le encontré ningún con y platicando con mi marido de esa pregunta y me dice, le dije, para ti, ¿qué ha sido como que cambiarías o que no te gusta? Me dice, no, a mi esposo es un fiel fan. Me dice, no, para mí no, pero sí tienes que mencionar que es un estilo de vida, ¿no? Y no está fácil. Y es un estilo de vida donde es 24 horas. Nosotros tenemos a nuestras hijas con nosotros 24 horas. O sea, nunca han ido a la escuela, nunca hemos tenido un babysitter, nunca hemos pedido ayuda para que las cuiden, porque esa es nuestra regla, ¿no? Como papás, siempre vamos a estar con ellas, siempre, siempre, siempre. Ok. Y él va a trabajar y yo me quedo con ellas, o yo soy la que salgo y él se queda con ellas. Las únicas dos personas que nos han ayudado han sido mi papá y mi mamá. Mi mamá, porque tuve una cirugía y la segunda vez fue cuando tuve a la segunda niña. Pero Ok, son las únicas dos personas que nos han ayudado con nuestras hijas. Pero es porque ok. nosotros lo decidimos. Y cuando las personas que están pensando o que quieran, sí no es fácil, ¿no? Y como cualquier persona, tenemos malos y buenos días, y hay días en donde nos levantamos de malas, y hay días en donde no se puede, y hay días en donde ellas se levantan de malas y no se puede. ¿Y qué haces esos días? Pues nada, o sea, igual nos damos un break en la escuela, o nos damos un break en el jugar, o sea, tratamos de llevar todo con mucho amor, con mucha tolerancia, mucha empatía. Ok. Oye, precisamente esa era una de mis preguntas que, pues en la escuela sí tiene como sus cons el sistema escolarizado de que, como lo que platicábamos, ¿no? De Estados Unidos. Pero yo creo que también una de las partes que nos ayuda mucho es el socializar, el aprender a socializar desde otra perspectiva, donde entiendes pues que el mundo no es color de rosa y donde te encuentras con niños que son agresivos y que no saben manejar sus emociones, que no tienen tu misma formación, que tienes que aprender a defenderte y realmente las escuelas también es donde rompes muchas veces tus burbujas. ¿Tú qué actividades les pones a tus hijas como para suplir ese hueco? Fíjate que al principio, cuando yo platicaba con otras mamás veteranas, Ajá, el homeschooling, yo decía, mm, ellas me llegan a preguntar, ¿tú por qué quieres hacer el homeschooling? Mis niñas todavía estaban bebés. Y yo ajá. decía, pues, no sé, para evitar el bullying, porque quiero protegerlas. Y luego me decía, no, también en el homeschooling hay bullies. Y yo, ¿qué? Pero no, ¿por qué? Entonces, la socialización en una escuela normal, Ujú. vas con tu mismo grupo de amigos en primaria a los 6 años. Ajá, Y esa es tu socialización, no hay nada más, eso es. En comparación con mis hijas tienen amigos de todas las edades. ¿Cómo hicimos esos amigos? Haciendo vida. Por ejemplo, a mí me encanta platicar esta historia porque es muy linda. Cuando nos mudamos aquí a la isla, mi esposo todavía trabajaba, cuando estuvimos en el proceso de mudarnos, mi esposo todavía trabajaba en Colorado. Entonces ajá, venía y trabajaba 2 semanas y se iba 2 semanas. Nosotros tenemos un perro y tenemos que sacar al perro a pasear 2 o 3 veces al día. Cuando mi esposo está aquí, mi esposo lo hace. Pero cuando estaba en Colorado, nuestra responsabilidad, nuestra mascota. Entonces salíamos en la mañana y en la tarde y en la noche a pasear al perro. Pero ujú, había un vecino ya grande que siempre está fuera de su casa leyendo un libro. Y ajá. pasaban mis hijas y mis hijas le gritaban, ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Y ya grande el señor nomás nos levantaba la mano. Ajá. Y me decían, mamá, ¿por qué no nos contesta? Y digo, no sé, igual está leyendo su libro o no quiere contestar. Pero tú, si tú quieres saludarlo, tú haz lo que tú quieras, pero pues él tiene sus opciones, ¿no? Ok. Ajá. Y todos los días, por 2 semanas, y al siguiente día íbamos y,
hola. Daban cosas, ¿no? Le decían, mi papá no está aquí, anda trabajando, por eso estamos cuidando a nuestro perro. Nuestro perro se llama Oso. Y el señor, ok, ¿no? Así. Ajá. Y me dicen, mamá, dice, ese señor está muy difícil de ser nuestro amigo. Y yo, pues sí, igual no quiere ser tu amigo, y ni modo. Pues sí, seguimos caminando. Y así pasaban los días y pasaban los días. Y un día le preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Y al señor no le quedó otra que caminar, ¿no? Porque él, donde estaba, por eso ya se grande y no lo escuchamos. Las niñas, ¿qué? Y ya pues se acercó a nosotras y nos dice, hola, mi nombre es tal, ¿qué están haciendo? Ah, pues aquí paseando nuestro perrito, bla, bla, bla. Y ya empezaron a hacerse amigas de ese señor. Desde entonces tienen un club de libro y él les da un libro para leer y luego van y lo discuten con él. Wow. Él es maestro de historia y claro que les da libros para niños, ¿no? Uh-huh. Y es su amigo y así nos hicimos amigos de él y él nos dice, se ganaron mi corazón de tanto que me gritaban. Tenía yo que ceder y así, y es nuestro amigo y ya, ya vino a la casa, ya hemos cenado con él, ¿no? Y así empezó nuestra relación con él, en que las niñas nunca desistieron, ¿no? Y las niñas conocerlo. Y a las niñas les llama mucho la atención que él siempre usaba algo con un lobo. Todo lo que usaba en su ropa traía un lobo y le preguntaban, ¿y el lobo por qué? Ah, es que es mi animal favorito y las niñas le han hecho preguntas difíciles. ¿Dónde está tu familia? ¿Y por qué no tienes esposa? Y yo siempre atrás así de... Muchas veces me ha tocado mediar y decir, y me ha tocado hablar con él también en privado y decirle, el día que mis hijas se pasen de la raya o mis hijas, pero él es maestro y gracias a Dios ha sido muy lindo y siempre ha contestado muy bien. Uh-huh. Antes de que empezara la pandemia, nosotros teníamos lugares a visitar, la biblioteca, el Museo del Niño, el zoológico, uh-huh. Teníamos un día al que íbamos a la semana, ¿no? Y también hicieron amigos ahí. Por ejemplo, en el Museo del Niño, mis hijas llegaban, hola, mi nombre es Lucy, y hoy vine aquí a jugar porque ya estoy cansada de estar en la casa. Y la grande, la de 7 años, habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y no hay otra cosa más que hablar con ella. Y así es como la directora de SEO se hizo amiga de mis hijas. Y también se hicieron muy, muy amigas en el zoológico. Al zoológico vamos una vez a la semana y en el zoológico también se hacen amigos de todo mundo y a todo mundo le preguntan y ya les ha tocado darle de comer a las jirafas y ya les ha tocado darles de comer a los murciélagos y bueno, ya han hecho muchas cosas, pero porque ellas iniciaron esta relación con las personas que trabajan ahí. Y claro, mis hijas también tienen amiguitos de todas las edades, nuestros vecinitos, o con otras familias. En todas las ciudades aquí en Estados Unidos es muy común que te encuentres familias que hacen el homeschooling y lo que hago es buscar familias en grupos de Facebook y así es como hemos encontrado en las ciudades que hemos vivido, como he encontrado más familias que hacen el homeschooling y que nos ponemos de acuerdo en Facebook y nos vamos al parque o a la playa o no sé, esa es la socialización que hacemos. Mis hijas están en clases de karate, danza, natación, también hemos hecho amigos ahí. La escuelita del bosque es como socializaban. Sí tienes que hacer mucho trabajo tú como papá para involucrarlas en muchos y darles la oportunidad de aprender muchas cosas. Lucy estuvo en clases de rock climbing, escalar en Colorado y ahí también hicimos muchos amigos y así. Okay. Pero es un gran reto como mamá también, porque o sea, tienes que mover al ritmo, a la energía del niño para que socialice. Sí, y hay días en los que ya digo, ay, ya, estoy cansada. Darme un ratito. Y es cuando mi esposo también ayuda mucho y también él las ha llevado. Tiene que haber mucha organización
por parte de los dos y no quiero sonar que todo es perfecto y todo sale a la hora y todo somos excelentes padres y todo sale perfecto. No. También tenemos nuestros momentos de caos, ¿no? Sí, Pero claro. como hemos hecho amiguitos y cómo socializan. En Colorado teníamos una familia que los papás y nosotros nos hicimos muy amigos también, porque muchas veces nada más los niños son amigos, ¿verdad? Pero en este caso nos ha tocado 2, 3 familias en donde también nosotros nos hicimos amigos de los papás. Y por ejemplo, en ese caso, la mamá decidió regresar a trabajar los viernes, solamente los viernes trabajaba, y yo me encargo de sus hijos y de mis hijos. Entonces ahí es cuando hago más cositas, más actividades para todos, y les decimos la escuelita, ¿no? Porque es cuando tengo más niños y sí los tengo que organizar, no es como que cada quien haga lo que quiera y no se puede, ¿no? Porque nada más hay un maestro para 4. Eso fue en Colorado, todos los viernes tenía un grupo de 4 niños, incluyendo las 2 niñas. Ok. Cuando nos mudamos aquí a la isla, también nos hicimos, ahorita somos amigos de una pareja en donde ella es la que trabaja y él es el que se queda porque ellos así lo decidieron y él se hace cargo del niño. Pero ellos cuando empezó la pandemia me preguntaron si podíamos hacer la escuelita o si podríamos hacer las actividades que hacen las niñas, si podíamos involucrar al niño. Y yo les dije, claro que sí. Entonces, ahorita 3 días a la semana tengo a otro niño. Entonces son mis 2 niñas y un niño de 4 años. Y es ahí cuando nos vamos a explorar, hay más actividades como más académico de que sí nos sentamos y pintamos o nos sentamos a jugar juegos de mesa, o sea, ahí sí es lo que, sí es más lo que yo diga. Y si Claro. es, hoy vamos a pintar los árboles, hoy vamos a hacer esas actividades. Y así es como... Sí, qué interesante porque yo creo que me da la impresión de que eres mamá de una manera muy consciente, porque muchas veces creo que el rol que le toca jugar a las mamás, muchas veces como mamá, es más que todo como platicábamos ahorita, muy formativo de no brinques, no hagas, no esto. Y en este caso como que las estás disfrutando mucho. ¿Y cómo es que le haces para dividir los roles para las actividades o responsabilidades que tienes que hacer, ¿no? O sea, cuando ya es como algo más de adultos, que dices, tengo a mis hijos, pero también tengo que hacer esta actividad que me está exigiendo la vida, ¿no? Como adulto aparte. Mi esposo está muy involucrado en la vida de mis hijas. Y mi esposo ha estado muy presente y las conoce muy bien. Hace una semana regresaron mi hija la mayor y mi esposo de un viaje de 10 días. Se fueron ellos 2 solos por primera vez a Colorado a acampar. Y se fueron a la aventura ellos 2. ¿Y por qué? Porque mi esposo quería tener una conexión con mis hijas. Él dice como la que tengo yo. Ok. Que hay mucha necesidad de ellas hacia mí y de mí hacia ellas, ¿no? Y el apego que tenemos es muy fuerte. Y dice, siento que todavía conmigo no se da porque no nos hemos dado la oportunidad de que yo esté a solas con ellos y enseñarles cosas. Y se fueron y le dije adelante y se fueron por 10 días. Ay, Se fueron en carro con mi hija la mayor y mi esposo. Y quiere hacer lo mismo con la chiquita, pero cuando cumpla 6. Y le dijo, de regalo de cumpleaños, cuando cumpla 6 años, te voy a llevar a acampar Colorado, tú y yo. Y a mí, cuando él me dijo, le dije, claro, le dije, perfecto, sí. Porque mi relación con mi papá es muy buena, pero recuerdo tener de chiquita, este gran sentimiento cuando éramos él y yo nada más. No sé si a ti te pasa con tu papá, o no sé si es algo de niña, o no sé, pero cuando estábamos mi papá y yo era sensacional. O cuando él llegaba a llevarme con él a su trabajo.
y me enseñaba, ¿no? Y esto es lo que hago, o me presentaba con sus compañeros de trabajo. Yo me sentía como el centro del mundo. Entonces, y esos momentos hicieron que hoy en día tengo una conexión con mi papá muy linda. Y yo le dije a Juan, claro que sí. Le dije, no, perfecto, ella se va a sentir, va a sentir que el mundo gira alrededor de ella, ¿no? Muy especial y va a aprender muchas cosas. Y sí, aprendí muchas cosas y les fue muy bien, gracias a Dios. Entonces, sí, cuando tengo que hacer cosas en donde ellas definitivamente no pueden estar, mi esposo es el que salva el día. Está ahí. Sí, oye, creo que el hacer homeschooling en automático para mucha gente te pone en un cierto estigma social. Sin embargo, ahora con el COVID me atrevería a decir que son las que menos han batallado con el tener los hijos en casa. ¿Qué tips le darías a las mamás que en este momento tienen que estarle enseñando a sus hijos desde casa? Que entiendo que es diferente, o sea, porque pues las mamás están dentro de un sistema y el tuyo es más abierto, ¿no? Es que qué difícil, ¿no? Qué difícil tener a tus hijos en la casa y todavía tú tener que trabajar y lidiar con algo que nadie había lidiado antes, o que al menos nuestra generación no habíamos lidiado nunca con una pandemia de este nivel. Lo único que me atrevería a compartir es, porque siento que es una decisión muy personal y siento que es algo que depende de cada familia y que los roles de la mamá y del papá tienen que ser de algún modo diferentes. El papá de algún modo tiene que involucrarse, pero mi consejo sería, este año no nos deberíamos de enfocar en lo académico. Entonces, si tú inscribiste a tu niño a la escuela y ahorita la escuela está en línea, ok, ponlo, hazlo, pero no demandes que tu hijo no estreses al niño con lo académico. Yo digo que deberíamos de tomarnos un break y darles chance también de asimilar lo que está pasando, ¿no? Imagínate qué difícil ha de ser que después de muchos años en primaria o apenas empezaste en primaria o apenas ibas a ir a primaria y pasó esto. Y ahora te ponen enfrente de la computadora y no hay conexión, no hay niños para jugar y no hay... Y volvemos a lo mismo, de 0 a 7 años lo más importante es jugar y es como aprendes. Mi tip sería, no te enfoques en eso, no te enfoques en lo académico, no te enfoques si está aprendiendo o no. Enfócate en qué está sintiendo, enfócate en jugar con ellos, estar presente. Si tienes 20, 15 minutos en realmente estar presente con ellos cuando están jugando. Conoce a tus hijos, conoce cómo aprenden. Todos aprendemos diferentes, ¿no? Hay gente que es muy física, hay gente que sí se sienta y aprenden un libro, hay gente que no. Entonces aprende cómo tus hijos aprenden y trata de guiarlos sin estresarte, sin gritar. Leí hace poco cómo van a recordar tus hijos la pandemia o qué van a recordar tus hijos de ti, cómo reaccionaste en la pandemia. Y es totalmente cierto, ¿no? Imagínate qué frustrante o qué triste que los niños recuerden el año en donde mis papás se volvieron locos, ¿no? Y no había más que gritos no había empatía, no había amor. A mí lo que me gustaba era la escuela, pero qué difícil ha de ser. Qué difícil ha de ser. Pero sí, igual si nos cambiamos en enfocarnos en el niño y enfocarnos en el que aquí estoy para ti, porque esto es nuevo para todos, ¿no? Y enseñarles, no sé lo que vamos a hacer, no sé cómo vamos a lidiar con esto, pero estamos juntos, ¿no? Aquí estoy para ti. ¿No? Sí, como cambiar un poco el enfoque, ¿no? Sí, ahorita no creo que sea necesario enfocarnos en que me tienes que traer puros 10 y tienes que aprender, porque el siguiente año o no vas a pasar de año o no. Nunca nadie habíamos lidiado y no hay un libro que nos diga vamos a lidiar con la pandemia así, vamos a hacer esto así. Entonces hay que enfocarnos en otro, en pasárnosla padre, en tratar de que tu hogar sea un lugar de paz, en donde tu hijo sí se pueda expresar, en donde tu hijo sí te pueda decir no quiero hacer esto, quiero hacer lo otro.
tratar de involucrarte más como mamá en las actividades de tus hijos, jugando. Sí, es que creo que es un reto ahí muy difícil, por ejemplo, para los papás que los dos se quedaron sin trabajo y pues evidentemente hay mucho estrés, pero claro, o sea, como tú dices, lo mejor es el ir manejando las emociones, porque si no te enfocas en eso, pues se crea un caos en la casa. Ajá. Sí, es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. O imagínate los dos trabajando en la casa, ¿no? O los dos tener que trabajar en un lugar callado y tener a tus hijos ahí brincando todo el día, cuando tú tienes que responder con trabajo. Claro. Sí, muy difícil y muy estresante. A mí cuando me pasan días de estrés y los problemas son más grandes que uno pero el adulto soy yo. Mi hijo no tiene por qué reaccionar bien, mi hijo no tiene por qué no llorar. O sea, ese no es su trabajo, yo soy el adulto, yo soy el que tengo que lidiar con esta situación. Yo soy la que decidí ser madre, ¿no? Yo soy la que decidí tener hijos y sí está muy difícil, pero al final del día sí hay que recordar que ellos nos están viendo todo el tiempo y que cómo reaccionamos también aprenden. Sí, claro. Oye, Adriana, ¿y tienes algunos juegos didácticos que tú recomiendes que no sé, por ejemplo, alguien que no tiene la posibilidad de salir de su casa y que tenga que estar ahí con los niños? O sea, como actividades o juegos que tú digas, ay, estos son muy padres porque los niños aprenden, no sé. Yo digo que todo es un juego, porque a mí me preguntan, ay, sí, a la hora que tienes que lavar la ropa, ¿a poco tus hijas están ahí? Hemos tenido unos juegos de básquetbol con la ropa sucia para meterlas a la lavadora muy padres, ¿no? O sea, sí se puede. Y agarras una camiseta y la haces bola y a ver quién la tira, ¿no? Todo puede ser jugar. Si tienes niños chiquitos, todo lo de la cocina, ¿no? Y haces tambores y haces lo que se te ocurra. Si tienes niños ya más grandes en primaria, no sé, mis hijas les encanta leer, les encanta dibujar en el cemento con gises, juegos de mesa, una lotería. Mis hijas adoran jugar a la lotería. Y podemos jugar toda la noche si ellas pudieran. Cosas así que no, jugar a la try, les encanta jugar a la try. Y es una actividad física que la puedes hacer enfrente, en la calle, ¿no? En cualquier lugar. No sé, cosas muy simples que se nos olvida o que ahora es muy demandante para los padres comprar el nuevo juego, comprarles esto, comprarles otro. Hay una frase que me gusta mucho: tener hijos exitosos, dedícales la mitad del dinero y el doble de tiempo. Y cuando leí esa frase la primera vez, yo dije, totalmente cierto. Sí. La conexión que tengan tus hijos contigo les va a enseñar cómo van a ser amados, cómo van ellos a amar, cómo van a ser respetados, cómo van a respetar al vecino, al amigo. Entonces, todo depende de ti. Entonces, pues, qué mejor que hacer un buen ejemplo, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor que puedas. Claro que no se puede todos los días, pero si tratas, y tus hijos te ven tratando y tus hijos te ven tratando de ser mejor persona, involucrarte más, jugar más, escucharlos. Muchas veces lo único que necesita un niño es ser escuchado. Y de ahí partes. ¿Qué te gusta jugar? ¿Qué vamos a hacer hoy? Dejarlos que ellos te guíen por un día. Empieza un día y pregúntale, ¿qué quieres hacer hoy? Sí, claro. Vas mediando, ¿no? Ahí vas mediando y vas diciendo, ok, esto sí, ok, esto no. Involucrarte en su vida. Sí, claro. Oye, Adriana, pues muchas gracias por compartirnos cuál ha sido tu experiencia en estos 7 años de homeschooling. 7 años. Sí. No sé si te gustaría compartir algo más. No, pues agradecerte mucho por la oportunidad. A mí, yo soy muy fan del homeschooling y cada vez que alguien me pregunta o cada vez que alguien se acerca para saber cómo le hacemos, yo me emociono mucho y me agrada mucho que me pregunten, porque siento que es una opción que debe existir para todos, ¿no? Que sí se puede. Y pues muy, muy agradecida por el foro. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Te invito a que te suscribas para que te lleguen notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Te mando un abrazo.